Eguerdi on guztioi, hasiera emango diogu gaurko jardunaldiari. Bueno, nik Mikel Ibarra naiz, Aklimako proiektu zuzendaria eta klusterreko berrikuntza-arloko arduraduna ere. Lehendabizi, eskerrak eman nahi dizuet, talde batetik BRTA eta Zeiteko hitzlariari, eta baita ere ordenagailuen atzean zaudeten guztioi, Aklimak antolatutako pilula teknologiko honetan parte hartzeagatik. Dakizunenez, jardunaldi hau, datozen hilabeteetan antolatuko ditugun pilula teknologikoen lehendabizikoa da, eta gure helburu nagusia saio hauekin Euskal Zientzia eta Teknologi sarean garatutako ezagutza ingurumena enpresia ailegatzea da. Ezagutza hau merkatura transferitzea errazteko, hori da gure helburu nagusia. Eta, bueno, baita ere gogoratu behar dut, gaurko saioa grabatu egingo dela, eta Aklimaren webgunean eskuragarri izango duzuela urrengo egunetan. Bueno, estaba comentando, me presento, soy Mikel Ibarra, director de proyectos de Aklima y responsable del área de innovación del clúster. Agradecer en nombre de Aklima tanto a los ponentes de BRTA y de CEIT, así como a todos los que estáis participando, vuestra participación en esta jornada que denominamos Píldora Tecnológica, que es la primera de una serie de 4 que vamos a organizar este año y que con las que pretendemos habilitar un canal de transmisión, de comunicación del conocimiento existente en los centros tecnológicos de Euskadi, integrados en BRTA, hacia las empresas del sector ambiental, especialmente hacia las pymes. Este objetivo se enmarca un poco dentro de nuestro papel de intermediación, de agente de intermediación dentro de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, que es un papel que queremos reforzar, que hemos desarrollado actuaciones, pero queremos un poco reforzar, incrementar el esfuerzo que estamos haciendo en esta tarea de intermediación para poner en contacto al mundo del conocimiento con el sector empresarial, con el foco puesto en hacer más fácil la transferencia a mercado de las tecnologías que puedan dar respuesta a los retos ambientales que tenemos en el país. Y bueno, pues en este sentido también comentaros que estamos haciendo una labor muy importante de tracción de proyecto, de colaboración entre empresas y centros, con un enfoque de cadena de valor, con proyectos, digamos, de cierta envergadura que puedan dar respuesta en una escala de país a los retos de transición climática y ambiental a los que nos enfrentamos ahora, ¿no? Desde el punto de vista del territorio. Entonces, sin más, animaros a contactar con nosotros y tanto desde la oferta como desde la demanda de tecnología, con propuestas o proyectos en los que creáis que desde el clúster podemos aportar valor, pues bueno, con las capacidades que existen dentro del clúster, así como con los contactos que podemos tener y redes en las que participamos. Recordaros que el webinar va a ser grabado, vais a poder consultarlo después a través de la web de Aklima y de YouTube, muy bien, vale, YouTube. Os pedimos que mantengáis tanto la cámara como el micrófono desactivados para evitar interferencias. Y bueno, contáis también con un chat en el que podéis plantear cuestiones a los ponentes que trasladaremos al final de la presentación. Y sin más, pues bueno, dar paso a Garbiñe Manterola de BRTA, con entidad con la que estamos colaborando en la organización de estas píldoras tecnológicas. Garbiñe es responsable de transferencia de conocimiento de BRTA, el Consorcio Científico Tecnológico Vasco, es licenciada en Ciencias Ambientales y doctora por la Universidad de Navarra. Y bueno, ha trabajado como investigadora tanto en el mundo académico como empresarial y es especialista en tecnologías ambientales, especialmente en el tratamiento avanzado de aguas residuales y la recuperación de recursos. Y además es miembro de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles. Garbiñe.
Ondo, eskerrik asko, Mikel, bai aurkezpenagatik eta batez ere, hemen egoteko aukera emateagatikan. Como decía, es un placer el poder contribuir a esta actividad que ha lanzado Aclima y que creo que es muy importante y que ha dado ya un par de trazos el propio Mikel, ¿no? De dinamización y de intermediación y sobre todo de hacer puente entre lo que es en el mundo en el que se genera el conocimiento y el mundo en el que se aplica, ¿no? Que sería el tejido empresarial. Voy a aprovechar también esta coyuntura para no presentarme a mí misma, sino que presentar a la entidad a la que represento, que es BRTA, Basque Research and Technology Alliance, que fue creada en el 2019 y que es una alianza de centros, una alianza que incluye actualmente a 17 socios, 4 centros de investigación cooperativa y 13 centros tecnológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y además, al ser una entidad público-privada, también tiene 5 socios, de los cuales el principal es el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, pero también están en ella las 3 diputaciones forales y la SPRI. Como os decía, yo creo que es importante al menos dar unos grandes trazos de BRTA y el para qué nos hemos creado, ¿no? Somos una entidad para fomentar la coordinación de los centros asociados, ¿no? Para que haya una colaboración de verdad efectiva. Luego también queremos alinear las actividades de estos centros con las políticas públicas y, por lo tanto, la necesidad que existe en el territorio. Uno de los terceros fines, y creo que también es importante, es el de proyectar la marca Euskadi en ciencia y tecnología, porque sí que tenemos una marca, pero la tenemos que visibilizar tanto dentro como de puertas afuera. Y luego también, y enlazando un poco con esta actividad de Aclima, es reforzar tanto la generación, pero sobre todo la transferencia de ese conocimiento al tejido empresarial, ¿no? No solamente necesitamos generar ciencia y tecnología excelente, sino que ponerla en manos del tejido para que ésta la pueda absorber y por lo tanto, pueda tener procesos y productos innovadores y, por lo tanto, mejore su competitividad. En esa mejora de competitividad es importante también recalcar que desde los últimos, bueno, yo creo que décadas, pero también, sobre todo los últimos 5 años, es que el factor de sostenibilidad ya se contempla como un factor esencial y clave en la competitividad de las empresas. Y para eso se ha creado pues, toda la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo, el Green Deal, no solo a nivel europeo, también lo hemos trasladado al Basque Green Deal, ¿no? A llevar esa hoja de ruta a lo que es las necesidades y las particularidades de nuestro territorio. Y además, que se ha trasladado también al PCTI 2030, ¿no? Como sabéis, en el 2020 se acabó el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y ahora hay un nuevo PCTI con horizonte 2030 y ahí ya se ve que la sostenibilidad y el factor medio ambiente es importantísimo. ¿Cómo se puede ver? Desde el punto en que se identifica la transición energética y climática como una de las 3 transiciones más importantes y en ella la descarbonización de toda la actividad económica y también el uso eficiente de recursos y sobre todo la economía circular será totalmente importante. Y luego, para eso también necesitamos desarrollar tecnología, ¿no? No solamente es decir, identificamos la transición, sino cómo vamos a transitar, cómo vamos a dar pasos en adelante para que la sostenibilidad esté dentro, pues a través de la tecnología, ¿no? Es importante también decir que en ese PCTI 2030 se identifican, aparte del RIS3, ¿no? Las áreas de especialización, dos áreas o nichos de oportunidad que están directamente ligadas a las tecnologías o, bueno, a las líneas de
de I+D y de sectores importantes que son la ecoinnovación y las ciudades sostenibles, ¿no? Necesitamos esas tecnologías para avanzar en esas áreas. Y luego, ¿qué más decir? Pues, y para enlazar un poco y ya por zanjar mi introducción, creo que es importante desarrollar tecnología y ponerla al uso de las empresas en dos puntos importantes. Hemos hablado de descarbonización y uso eficiente de recursos, ¿no? Necesitamos tratamientos y tecnologías de tratamiento, vamos a decir, que sean óptimos y eficientes y, por lo tanto, nos mejoren todo lo que es la descarbonización. Y, por otra parte, la recuperación de recursos. Y un punto clave que también yo creo que Miquel ya lo ha mencionado es tener toda la cadena de valor en mente y todos los procesos industriales en mente. Y yo creo que sí que estamos cambiando un poco el paradigma de pensar en medio ambiente como esas tecnologías que las tenemos en el punto final de los procesos industriales, sino que tener esas gafas verdes en todos los procesos industriales, ¿no? Desde la obtención de materias primas, la logística, hasta el proceso industrial como tal y cómo disminuir los impactos ambientales. Yo creo que ahí decir que la trayectoria de CEIT, tanto en tecnologías avanzadas y eficientes de tratamiento de aguas residuales y residuos, es bueno, una trayectoria totalmente forjada durante décadas. Y no solamente es en el tratamiento, sino también en la recuperación de recursos, que ahora es un paradigma que lo tenemos que visibilizar como un único, ¿no? No solamente como dos diferenciados, sino como un único. Y luego que no solamente tenemos que pensar en residuos y aguas residuales como pues bueno, unos productos que se generan en el mundo urbano, sino también en la parte industrial, ¿no? O sea, ese tratamiento y esa recuperación la tenemos que visibilizar en todos los procesos industriales. Y por mi parte, daría ya por terminada. ¿Vale? Gracias otra vez. Eskerrik asko, Garbiñe. Bueno, pues totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces y la verdad es que compartimos objetivos y desde luego, pues eso, tenemos que seguir trabajando en la colaboración entre el mundo del conocimiento, los investigadores y bueno, con la empresa y los retos y lo que comentas, ¿no? Ese enfoque de cadena de valor, de visión amplia, ¿no? De territorio, de cadenas de valor. La verdad es que, bueno, pues, muy interesante y totalmente de acuerdo. Y en línea con lo que comentas, pues la ponencia de hoy trata sobre soluciones tecnológicas para el tratamiento y recuperación de recursos en la industria que, bueno, van a dar Enrique Aymerich, que es licenciado en Biología y doctor por la Universidad de Navarra en Ingeniería Ambiental. Es investigador del CEIT. Actualmente es director de la División de Aguas y Salud y responsable del grupo de aguas y residuos. Tiene una gran experiencia en investigación aplicada al ámbito del tratamiento de residuos urbanos e industriales, con un enfoque siempre de economía circular y, bueno, con el objetivo de la transformación eficiente de los residuos y subproductos en nuevos recursos. Por otro lado está Eduardo Ayesa, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, es también investigador del CEIT. Ha sido el anterior responsable de la división de agua y salud del grupo de agua y residuos y donde actualmente trabaja como investigador y codirector. Y bueno, nos conocemos de hace bastantes años y tiene una experiencia de más de 30 años en proyectos de investigación aplicada para una gestión sostenible del agua, los residuos y la energía, utilizando herramientas como el modelado matemático, el análisis de datos, la simulación y el control automático. Ambos vienen de CEIT, que es un sector tecnológico sin ánimo de lucro creado a iniciativa de la Universidad de Navarra en el 82 y cuya tarea principal consiste en llevar a cabo proyectos industriales de investigación en estrecha colaboración con los departamentos de I+D de las empresas. Así que os doy pie, Enrique y Eduardo.
Muy bien, pues es que ricasco, Miquel. En primer lugar, quería pues, agradecer tanto a vosotros, a Clima, por darnos la oportunidad de estar aquí, compartiendo pues, un poco pues, conocimiento, ¿no? Y con las empresas, ¿no? Que es tan importante para nosotros. También agradecer, por supuesto, al BRTA, Garbiñe, pues el apoyo que siempre que estamos recibiendo, ¿no? De continuo, ¿no? En todos estos ámbitos. Y bueno, pues vamos a empezar. También quería bueno, agradecer, por supuesto, a todos los compañeros de mi departamento que han colaborado en la elaboración de esta presentación. Bueno, pues entonces vamos a hablar de soluciones tecnológicas para el tratamiento y recuperación de recursos en la industria. Título general que puede resultar muy amplio y donde nosotros obviamente lo vamos a dar un enfoque pues, más concreto. Bien, aunque Miquel ya un poco nos ha introducido, para aquellos que no nos conozcáis o nos conozcáis poco, pues una breve reseña sobre pues, el origen de CEIT y lo que somos, como centro de investigación. Creado, como bien ha dicho Miquel, fundado por la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra hace ya casi 40 años. Nos dedicamos a hacer proyectos de investigación aplicada, siempre con mucha cercanía a la industria. De hecho, buscamos colaboraciones a poder ser de poco a largo plazo, más de un año, aunque también hacemos proyectos más cortos, servicios de investigación. Un poco pues, por hablar de algunos números, tenemos, pues bueno, a lo largo de la historia pues ya llevamos pues, más de 1.300 publicaciones, 350 doctores que se han ido transfiriendo a la industria, también 400 investigadores. Hemos creado muchas spin-offs, de los cuales han supuesto pues, la creación de empleo de más de 300 empleos. A su vez, eso también ha generado un retorno económico de más de 200 millones de euros. Hemos desarrollado más de 100 proyectos europeos. Bueno, esto habla un poco pues, de números generales de la trayectoria de CEIT. Actualmente, pues bueno, nuestro presupuesto suele rondar los 16 millones aproximadamente. Nuestras fuentes de financiación, pues bueno, aproximadamente están a partes iguales lo que es la financiación pública competitiva, ya sea de Europa, de Gobierno de España, Vasco, etcétera, y el otro 40% nos viene de contratos, contratos directos con la industria. Luego hay un porcentaje ya menor, pero muy importante, de fondos basales de Gobierno vasco. Somos algo más de 200 empleados en CEIT, con aproximadamente casi 100 doctores en plantilla, y con un número variable de doctorandos que, bueno, que está en torno a 40. Bien, esto simplemente pues, un poco pues, por dar un poco pues, en relación pues, a esa digamos, investigación aplicada que realizamos y que a veces los resultados, pues la manera digamos, de sacarlos pues, son la creación de spin-offs. Desde el año 96 venimos haciendo este ejercicio. Destacaría simplemente las que tienen un carácter más ambiental o relacionado con la temática que vamos a tratar en este seminario, como es ATM, que salió del grupo de investigación al que pertenecemos. Lo mismo que Liquid, es una empresa con tratamiento de membranas para aguas residuales y reutilización con Aqua. Y más recientemente Metal 78, que es una empresa que se dedica a la recuperación de metales preciosos procedentes de catalizadores. Y bueno, y aquí no está, pero hace unos días pues, ha salido también otra empresa de Ecomagnet, que luego comentaré, relacionada también con la recuperación de imanes. Bien, la estructura de CEIT son 4 divisiones. Nosotros pertenecemos a la de Agua y Salud. Y en concreto, pues, formamos parte del grupo de investigación de agua y residuos. Bien, entonces, en este grupo de investigación, bueno, ¿qué nos caracteriza? Pues un par de diapositivas para contarlo. Tenemos, pues bueno, una experiencia ya larga de más de 30 años, casi 40, en proyectos de investigación en el ámbito, un poco en el ámbito ambiental, cada vez más centrados en economía circular. Y somos un equipo pues, totalmente multidisciplinar, en el que estamos tanto ingenieros como biólogos, bioquímicos, químicos y cada vez más ingenieros químicos. Realizamos, como no, pues estudios experimentales, tanto a escala de laboratorio como a nivel de prototipo industrial, pero también en paralelo somos capaces de desarrollar simulación, modelos de matemáticos, simuladores, software avanzado. Y quizá lo que más nos caracteriza es esa simbiosis entre ambos mundos. La mayoría de nuestros proyectos combinan lo que es la parte experimental, la parte de simulación
de manera que podamos dar, digamos, una solución tecnológica muy completa. Y nuestras áreas de actividad, pues bueno, son la gestión y tratamiento de aguas y residuos urbanos e industriales, la recuperación de recursos, de residuos, subproductos de la industria, la gestión inteligente y reutilización del agua en la industria, y también hace, esto sobre todo con herramientas digitales, en el análisis integral de soluciones tecnológicas sostenibles. Aquí tenemos pues, algunos ejemplos, ¿no? de clientes con los que trabajamos, tanto empresas de ingeniería, grandes, pequeñas, usuarios finales, ¿no? Empresas del mundo agroalimentario, petroquímico, también instituciones públicas como consorcios de aguas, etcétera. En cuanto a infraestructuras, pues bueno, disponemos dependiendo ya de los proyectos, pues diferentes tipologías, ¿no? de plantas piloto, las que podamos, digamos, tener en nuestras propias instalaciones, como vemos aquí. Y luego también, pues, cuando ya hablamos de proyectos ya de mayor envergadura, pues, prototipos industriales, que ya van ubicados, obviamente, normalmente en otros sitios, ¿no? En empresas, en depuradoras, en aquellos sitios donde ya se genera el propio residuo o subproducto. Y ya por último, pues, bueno, como también nos dedicamos mucho a temas de simulación y modelado matemático, también contamos, pues, con una serie de software adecuado para llevar a cabo ese tipo de tareas, como el WES, MyCurvan, ANSYS, MATLAB, etcétera. Bueno, entonces, un poco visto ya un poco lo que es CEID, lo que es un poco el grupo de agua y residuos al que pertenecemos, vamos a ya entrar un poquito más en harina del tema en el que estamos. Bien, no voy a decir nada nuevo al hablar de nuevo paradigma, ¿no? de economía circular, en el que obviamente pues nosotros estamos muy alineados. Estamos, pues eso, concienciados, ¿no? en pasar esta economía lineal, ¿no? de eliminación de los compuestos, donde no se presta atención a los consumos, a los desechos, hacia, digamos, una economía circular que consiste precisamente en la recuperación de recursos, no solo la recuperación de recursos, también la optimización en el uso de esos mismos recursos. Y recuperar es también valorizar, es reciclar, o sea, cubre muchos ámbitos. Digamos que para conseguir este objetivo, ¿no? esta verdadera economía circular, bueno, pues es necesario el diseño de nuevas tecnologías o no necesariamente nuevas, a veces hay que aplicar nuevas soluciones tecnológicas con tecnologías ya existentes, adaptarlas muchas veces, hacerlas más eficientes, robustas y flexibles. Hay que prestar atención a la producción y retransformación, ¿no? de los recursos. No solo materias primas, también hay que tener en cuenta la propia energía, el agua. Bien, nosotros sobre todo estamos en el ámbito del diseño de tecnologías, ¿no? La adaptación de tecnologías para poder llevar a cabo, digamos, este objetivo tan ambicioso. Y en este sentido, pues en las siguientes, digamos, transparencias, vamos a contar pues un poco diferentes soluciones tecnológicas que nos parecen importantes y que hemos seleccionado porque creemos que tienen interés en la industria vasca y también, bueno, evidentemente porque las conocemos. Vamos a hablar de 3 bloques. El primero de ellos son tecnologías de base biológica. Luego habrá otro bloque y luego habrá otro bloque más orientado a tecnologías más de tipo físico-químico y un último bloque más de tecnologías termoquímicas. Bien, entonces vamos a empezar con este primer bloque, tecnologías biológicas, de las cuales, pues bueno, vamos a poner algunos casos de digestión aerobia, fermentación, microalgas y tecnologías de biopelícula. Bien, la primera de ellas es digamos, los procesos anaerobios, ¿no? Tecnologías anaerobias o comúnmente llamado la digestión anaerobia en general. Se trata de un tratamiento biológico en ausencia de oxígeno que se emplea, pues, al final que tiene una gran variedad de tecnologías y se aplica a aguas, residuos orgánicos, lodos, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito urbano, y donde el principal recurso obtenido es el biogás, especialmente el biometano que está contenido en el biogás, en un 60-70% aproximadamente. Es una tecnología que tiene como ventajas, pues que es bien conocida, se lleva muchos años trabajando con la digestión anaerobia, es robusta si está bien operada, claro, y además su ventaja fundamental pues es que el rendimiento energético de esta tecnología es favorable, porque no requiere aireación y porque la producción de biogás al final es un tipo de biocombustible que luego se puede aprovechar en forma energética, bien para generar electricidad con motores de cogeneración, bien para
calentamiento de agua, etcétera, o bien incluso se puede, digamos, purificar, de manera que se pueda almacenar o inyectar a la red de gas natural el metano, etcétera. Y eso lo hace una tecnología pues, que se ha extendido mucho y hay miles de plantas en todo el mundo con diferentes variantes de la digestión anaerobia. Evidentemente también tiene sus puntos débiles, ¿no? Pues una tecnología que si no es muy conocida pues puede presentar a veces problemas de estabilidad en el proceso, la puesta en marcha pues lleva tiempo, es algo compleja. Es verdad que el digestato que se produce, es decir, el resto del lodo, ¿no? que ha quedado ahí, pues también luego hay que seguir, necesita una gestión posterior, que a veces no siempre es fácil. Y luego, bueno, los equipos accesorios, especialmente todo lo que tiene que ver con los motores de cogeneración, pues también es costoso a veces y pues haces el propios impurezas del biogás, pues pueden generar bastantes problemas. Bien, es una tecnología apropiada, ¿no? Sobre todo para recuperar, en este caso, energía, en menor medida fertilizantes. Y se aplica sobre todo al sector, pues bueno, al sector urbano, tanto en las de plantas depuradoras de aguas residuales como las plantas de tratamiento de residuos urbanos, sector ganadero, purines, etcétera, y por supuesto también al sector de alimentación, bebidas, e incluso, aunque no lo hemos puesto aquí, al de papelero. El sector papelero también tiene. Bien, como ejemplos digamos, de proyectos, ¿no? De digestión aerobia, pues hay muchos, está claro, pero bueno, yo solo voy a traer dos tipos de proyectos. Uno es el proyecto Anadra y un proyecto LIFE, donde se planteaba la digestión anaerobia seca, es decir, en alta concentración de sólidos, como alternativa a la gestión del tratamiento de fango en pequeñas y medianas depuradoras. Básicamente se trata de mostrar la viabilidad digamos, de cambiar un poco las tornas del proceso, ¿no? Normalmente en las depuradoras de los lodos se tratan mediante la digestión aerobia, luego se deshidratan y ese lodo deshidratado se gestiona, ¿no? De una u otra manera y a veces con dificultad. Aquí planteamos lo contrario, ¿no? Primero deshidratar y ese lodo mucho más concentrado tratarlo. De manera que mi digestor va a tener, pues, va a ser 3 o 4 veces inferior en volumen a un digestor húmedo, ¿no? Con lo que supone de espacio, costes de inversión, etcétera. Proyecto, bueno, pues que salió bien y que, bueno, en el que además ha llevado a buen término y que ya algunas entidades públicas del saneamiento de consorcios de agua lo están incluso sacando ya a licitación esta tecnología. Otro ejemplo de proyecto, un poquito más especial, digamos, es el Digester, un proyecto europeo de la convocatoria Clean Sky, que está relacionada con el desarrollo del avión sostenible. Y claro, aquí la pregunta, ¿y qué hacemos nosotros aquí, no? Bueno, pues estamos desarrollando pues un sistema de tratamiento para sustituir, digamos, los tanques de almacenamiento de los aviones, donde se almacenan los residuos generados tanto en los baños como en el catering, por sistemas ya de tratamiento in situ. En este caso, además, tratamientos anaerobios avanzados. Esto supone el desarrollo de plantas muy compactas y que cumplen pues, muchos requisitos muy especiales, ¿no? En cuanto a seguridad, en cuanto a peso, compactación, etcétera. Aquí podemos ver, pues bueno, también lo que sería un primer prototipo que hemos diseñado. Aquí está figurada más abajo, pues también estamos haciendo una herramienta de simulación para estudiar las diferentes condiciones de vuelo, de temperatura, de humedad, tiempos, etcétera, que complica bastante el proceso. Cómo sería la implementación en un Airbus A350 de este sistema, una vez que se pudiera escalar. Bueno, son proyectos que también tienen que ver en este caso con las nuevas aplicaciones de la digestión anaerobia. Bien, otro tipo de tecnologías biológicas son las tienen que ver con la fermentación. Las fermentaciones, bueno, son procesos también bastante conocidos, son procesos biológicos, normalmente anaerobios, que se llevan a cabo por levaduras, bacterias, en los cuales se da una conversación de residuos ricos en azúcares y otros compuestos, pero sobre todo en azúcares a pues otro tipo de compuestos. Puede haber muchísimos, pero entre ellos están el etanol, ácido láctico, ácidos grasos volátiles, etcétera. Tiene pues como ventajas, pues porque luego pues esos productos se pueden aplicar en gran variedad digamos de compuestos de carácter industrial, sobre todo en los sectores de alimentación, farmacéutico, polímeros, etcétera. Por ejemplo, la producción de bioplásticos. Es un proceso relativamente de bajo coste y sostenible. Evidentemente, pues las pegas, ¿no? Pues es un poco, pues son, hombre, los procesos también son sensibles a cambios en el sistema, o sea, hay que ser muy
llevarlos a cabo de una manera muy, digamos, muy exhaustiva. Y ahora mismo pues faltan un poco de herramientas de control adecuadas para automatizar completamente el sistema y sobre todo para llevarlo a sus óptimos. Sector, como he comentado, donde más se aplica pues, es el agrícola, alimentación y bebidas, e incluso en el sector del papel. Son, digamos, sectores donde las fermentaciones pues, tienen mucho sentido, ¿no? Hay una gran variedad de fermentaciones, sería imposible comentarlas todas y eso lo voy a poner un ejemplo concreto. Un proyecto en el cual, pues bueno, hemos trabajado en lo que es la parte de fermentación vista desde el punto de vista de producción de AGVs, de ácidos grasos volátiles, porque en sí son unos productos que tienen interés en la industria y además pues tienen otros usos, incluso para la elaboración de bioplásticos. Hacíamos un poco lo que es la producción combinada, ¿no?, de ácidos grasos y biogás, biometano por tanto, y además desarrollamos un sistema de control automático para llevar a cabo, digamos, la optimización de esta producción mediante sistemas y algoritmos de control que habíamos desarrollado. Bien, y la tercera tecnología, digamos, del bloque de tecnologías biológicas son las microalgas, una tecnologías, digamos, que son bien conocidas en general. Se utilizan mucho para tratar, se pueden utilizar, bueno, para tratamiento de aguas residuales. Se pueden utilizar también como aplicación para tratar también efluentes industriales, como tengo abajo, pues para sectores como la acuicultura, donde es muy adecuado. O incluso se puede realizar cultivos de microalgas específicos ya para obtener productos muy concretos. Entonces, las microalgas plantean grandes ventajas ambientales, porque al final, por un lado, están realizando una captura de dióxido de carbono y además luego suponen, digamos, la producción de una gran variedad de compuestos, desde cosméticos, productos farmacéuticos, fertilizantes, pueden servir como piensos para, digamos, alevines en la industria acuícola, tiene incluso para fabricación de biodiesel, tiene una gran variedad de usos en función del tipo de la tipología de alga que se cultiva. Sus desventajas, bueno, espacio requerido. Normalmente el espacio que se necesita es amplio, sobre todo en cultivos abiertos. En este caso, y según la tecnología, pues hay una dependencia de la meteorología. Y además, los costes de extracción un poco es quizás el cuello de botella, ¿no? Si luego queremos extraer compuestos determinados, pues supone pues a veces un proceso costoso. Y son bueno, tecnologías muy interesantes, sobre todo para recuperar compuestos, quizás su principal ventaja. Tienen aplicación en el sector urbano de las aguas residuales, sector agroalimentario, especialmente acuicultura, incluso en el sector energético planteado como captura de CO2, donde ya se está haciendo algunos casos. Entonces, bueno, como un ejemplo de proyecto y colaboraciones, ¿no? En este caso que hemos hecho pues, con algún socio europeo en Suiza, pues bueno, se desarrolló, bueno, en este caso más que desarrollo, la optimización de tecnologías de microalgas, en este caso de cultivo abierto, ¿no? Digamos en capa fina, en el cual se trataban pues efluentes de piscifactoría. Como siempre, pues aquí tenemos un planteamiento doble, ¿no? Pues un estudio experimental, tanto de ensayo de laboratorio como de planta piloto, y luego combinado con un estudio ya más por simulación, donde, digamos, nos permite conocer mejor el proceso, optimizarlo y además integrarlo en lo que conocemos como el Plan Y Model, una librería de modelos completa que, por ejemplo, nos puede, digamos, ayudar a realizar pues, un análisis de viabilidad de si queremos implementar el proceso en una depuradora, por ejemplo. Pues este sería entonces un ejemplo de este proyecto. Bien, y ya para el cuarto y último, digamos, caso de tecnologías de carácter biológico, como son la de biopelícula, pues le doy paso a Eduardo. Gracias, Enrique. Voy siguiendo un poquito con la línea y vamos a ir cerrando la lista de las tecnologías biológicas y vamos a hablar un poco de las tecnologías biopelícula, que también son tecnologías que ya son conocidas desde hace bastantes años, pero bueno, que realmente últimamente están teniendo bastante auge por los nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones, ¿no? Las tecnologías van desde la clásica biopelícula sobre lecho fijo, lo que se conoce normalmente como biofiltros, los BAF,
o incluso también el caso de los filtros percoladores, lechos bacterianos, etcétera, en los cuales hay un soporte fijo sobre el que se adhiere la biopelícula, y luego también la biopelícula sobre el lecho móvil. Normalmente suelen ser los conocidos carriers, soportes plásticos o cerámicos sobre los que se acumula la biopelícula. Y también una tecnología que ya se conocía también, todo trabajaba más en condiciones anaerobias, pero también ahora en aerobias y para eliminación de nutrientes, una tecnología que está surgiendo también con mucha fuerza son la biopelícula en gránulos. En cualquiera de los casos, la idea de la biopelícula es acumular una gran población de microorganismos. Es decir, más que normalmente lo que es el fango en suspensión mantiene una concentración relativamente alta, pero en biopelícula sí que podemos conseguir una gran población en poco espacio. Con lo cual, entonces, eso se traduce, la gran ventaja de estas tecnologías es el alto rendimiento y, por lo tanto, la compacidad de las tecnologías de tratamiento. Es decir, se pueden hacer reactores o plantas muy pequeñas en las que se trate una gran cantidad de carga, ¿no? Además, la biopelícula en general, ya no una tecnología u otra, en general la biopelícula se tiene la constancia de que es bastante robusta frente a las sobrecargas y sobre a los tóxicos también, es decir, por la dificultad para penetrar o para afectar a toda la biopelícula, pues cuando llega, por ejemplo, una carga contaminante con algún tóxico. Y tiene una cierta flexibilidad y adaptabilidad. Esto me refiero fundamentalmente a que de alguna manera la biopelícula se va adaptando a la carga que le va llegando. Es decir, una biopelícula puede utilizarse para eliminación de carbono, nitrógeno, fósforo en función de las condiciones ambientales y de alguna forma tiene una cierta capacidad de autoadaptación. Que por otra parte, como aspecto negativo, también tiene una limitación en controlabilidad. Es decir, ellas se adaptan solas, pero es difícil, evidentemente, conseguir tú pues, purgar o extraer o favorecer una determinada población. Es decir, tienen que ser ellas las que evolucionan en función de las condiciones ambientales. Por lo tanto, pues es más difícil a lo mejor controlar la edad del fango de una planta de este estilo, etc., ¿no? Y también es cierto que tiene un tiempo de crecimiento y de formación de esa biopelícula que a veces puede ofrecer una cierta limitación, sobre todo en las fases iniciales de puesta en marcha. Por eso se recurre frecuentemente a inocular tanto pues, de otras plantas, ¿no? En el caso sobre todo de los gránulos que tienen un periodo de formación mayor. Fundamentalmente esta tecnología no está tan orientada a la parte de recuperación, sino que va fundamentalmente, repito, a la eliminación de contaminantes de una manera muy compacta y muy eficiente, ¿no? Y tiene aplicaciones en agua urbana y todo lo que esté relacionado con tratamientos biológicos similares al agua urbana, agrícola, papel, alimentación, bebida, etc. Bien. Si pasas, Enrique. Aquí he puesto algunos ejemplos de alguna de las tecnologías, seguramente las conocéis. Arriba a la izquierda pues, están los conocidos filtros percoladores o lechos bacterianos. En este caso es una planta, es de la planta de Tudela, por ejemplo, con el tipo de soporte plástico que tiene, en el cual ahí es una biopelícula en lecho fijo, la cual se va regando y luego a la derecha de ella pues aparece el lecho móvil, ¿no? Los carriers del lecho móvil, o incluso la foto de abajo, que es similar a la que he mostrado en la transparencia anterior, donde se ven los gránulos, ¿no? En cualquiera de las tecnologías lo que se ve es un crecimiento de las diferentes poblaciones en diferentes zonas de la biopelícula. Normalmente en la parte más exterior están las más necesitadas de oxígeno, nitrificantes, y luego hacia adentro pues, van creciendo por las acumuladoras de fósforo, desnitrificantes, etc., creando toda una población que es la que consigue a veces unos rendimientos de depuración, tanto en eliminación de carbono, nitrógeno, fósforo, etc., ¿no? Bien, la metodología de trabajar aquí, normalmente, como siguiendo un poco la línea de lo que ha comentado previamente Enrique, trabajamos en experimentación a escala de laboratorio, piloto y real. Y aquí es importante también la parte de los simuladores y los modelos, porque en este tipo de tecnologías es muy importante simular no solamente la parte biológica o bioquímica, sino también la parte hidráulica. Tanto lo que es la penetración de los componentes disueltos, oxígeno, etcétera, dentro de la biopelícula, que es crucial, conocer realmente hasta dónde penetran, con qué velocidad, con qué difusión, etcétera, como incluso también poder simular la hidrodinámica del sistema. Por ejemplo, el caso de los filtros percoladores es un caso claro. Estamos trabajando en estos momentos para conocer realmente cuáles son los tiempos de residencia del agua en cada una de las zonas, etcétera, ¿no? Y también en estas tecnologías es muy importante tener unas herramientas avanzadas de control. Bien, pasamos a la siguiente y ya vamos entrando en algunos de los ejemplos de las tecnologías físico-químicas que, bueno, evidentemente la lista es muy amplia y nos vamos a centrar un poco en aquellas
que nos resultan más cercanas por la actividad de CEID y también aquellas que creemos que tienen un sentido dentro de ese entorno que estamos viendo de recuperación y economía circular. Hay que decir también que en los últimos años se está viendo un auge importante de las tecnologías físico-químicas, que sobre todo desde el punto de vista de innovación están un poquito más aparcadas, pero que ahora se han visto cruciales para poder recuperar compuestos, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de la precipitación y de la filtración por membranas. Bien, en precipitación y separación es una tecnología que tiene un gran interés, saber gestionar el pH, los reactivos, etcétera, para recuperar lo que nosotros queremos, fundamentalmente porque en este contexto necesitamos conocer muy bien y disponer de tecnologías adecuadas para recuperar compuestos de valor y los que queremos en cada momento, ¿no? Además, son tecnologías relativamente sencillas de operar, comparadas con algunas de las tecnologías biológicas que hemos analizado previamente, y tienen cierta robustez en el sentido de que cualquier problema se recuperan fácilmente, es decir, no tenemos que estar esperando a una adaptación, aclimatación de la biomasa, como en el caso de las tecnologías biológicas. Por contra, pues normalmente necesitan consumo de reactivos y en algunos casos pues pueden incluso, por ejemplo, el caso típico es el caso de la eliminación físico-química de fósforo en las depuradoras, puede incluso suponer, si no se gestiona bien las dosis, pues una generación adicional de residuo, de lodo que hay que tratar también, ¿no? Algunas tecnologías, pues hemos puesto como tecnologías que creemos que tienen un interés alto en la precipitación de estruvita en lecho fluidizado, o por ejemplo, algo que seguro que también es una preocupación de muchas de las industrias, es la inhibición física de la precipitación de carbonato cálcico en las tuberías, intercambiadores de calor, etcétera. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto en esta línea y es muy importante en tecnologías físico-químicas y especialmente en la precipitación. Creemos que es uno de los ámbitos donde más hay que desarrollar el tema de control automático, es decir, existen cada vez sensores más fiables, más robustos y en estos casos es donde el periodo de retorno de un equipamiento de control es de los más bajos, es decir, es un sitio donde se amortizan rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que el control automático de las dosificaciones es uno de los puntos, de los retos para estas tecnologías, ¿no? Son aplicables a nivel de agua urbana, de industria química, de industria de procesos en general. Y un ejemplo simpático, yo creo que interesante del potencial, es el proyecto que tenemos aquí. Es un proyecto de recuperación de estruvita. Es algo que ya se conoce, que ya hay, bueno, ya ha habido otros proyectos que ya se han presentado y que además han tenido resultados satisfactorios, pero quizás lo interesante de este proyecto que estamos llevando a cabo en estos momentos es la utilización, es decir, un poco la simbiosis industrial, urbana y de diferentes partners precisamente para mostrar un ejemplo de recuperación de compuestos, ¿no? Y de economía circular. Aquí en este caso lo que estamos haciendo es utilizar subproductos de magnesio, en este caso en concreto la magnesita, los óxidos de magnesio de la empresa Magnesitas Navarra, como el magnesio que necesita la estruvita para formarse y eliminar el fósforo de una estación depuradora, en este caso la depuradora de Tudela, ¿no? Entonces, el objetivo del proyecto es diseñar, si puedo, estaba mirando a ver si se podía ver la animación en CFD, pero bueno, diseñar, desarrollar y validar en un entorno real una nueva solución tecnológica para recuperar el fósforo de las aguas urbanas, pero a la vez revalorizando su producto de otra industria, en este caso de una industria extractiva que tiene un subproducto de óxidos de magnesio que puede sustituir al cloruro de magnesio, que si no hay que comprarlo y que supone uno de los cuellos de botella para hacer eficiente la tecnología. Entonces, en este caso, estamos trabajando en experimentación a escala de laboratorio y piloto. Ya se ven arriba, por ejemplo, arriba a la izquierda son las plantas piloto de la digestión anaerobia y a la derecha se ve la planta piloto de la precipitación. También combinado con modelos matemáticos. Y en este caso, modelos matemáticos, digamos, a dos niveles. Modelos matemáticos, digamos, con una descripción muy precisa de la hidrodinámica, es un poco la simulación, la animación que estamos viendo, en la que hay que seleccionar y dimensionar el reactor para favorecer la nucleación y el crecimiento de los gránulos, de los núcleos de estruvita y también poder segregar por tamaño y luego una simulación a una escala mayor ya con WES para encontrar los puntos óptimos de la depuradora donde extraer las corrientes con más alto contenido de nutrientes en amonio y fosfatos para poder obtener la estruvita, ¿no? Es un ejemplo, yo creo que interesante de esto que venimos hablando durante toda la sesión, ¿no? Bien, otra tecnología que es conocida, muy conocida y muy aplicada son las tecnologías de filtración por membranas. Ha tenido un desarrollo, yo creo que muy espectacular en las últimas décadas.
Pues se han desarrollado nuevas membranas cerámicas, nuevas membranas poliméricas, con diferentes tamaños de poro, micro, ultra, nanofiltración, ósmosis inversa, y además se han combinado con los procesos biológicos, dando lugar a las famosas, a las conocidas tecnologías reactores biológicos de membrana, ¿no? Tanto en condiciones aerobias como anaerobias, que en tratamientos anaerobios tiene una aplicación muy importante debido precisamente a que es capaz de retener la biomasa anaerobia y por lo tanto conseguir hacer eficientes los procesos anaerobios incluso en condiciones relativamente, temperaturas y cargas relativamente bajas, ¿no? Cosa que no era viable hace unos años. La gran ventaja que tiene, ya lo sabéis, es una fuente de muy alta calidad que en muchos casos puede ser utilizado como reutilización, tanto en el ámbito urbano, por ejemplo, es muy conocida las aplicaciones en Levante, por ejemplo, para la reutilización de riego de las depuradoras urbanas, pero luego también en las aguas industriales pues para cierre de circuitos y la utilización interna dentro de la propia empresa, y luego también son un elemento imprescindible para recuperar compuestos también, tanto en aguas urbanas como en industriales, ¿no? El hándicap que siempre se le dice, y que, bueno, que es la piedra de toque donde más se está trabajando, son los consumos energéticos y, bueno, también dependiendo del tipo de agua o residuo que esté trabajando o lodo, pues las colmataciones, limpiezas, la frecuencia de los contralavados, etcétera, pues que es quizás el punto de mejora de esta tecnología, ¿no? Es muy útil para eliminar, es muy útil para recuperar y en general también pues tiene aplicaciones muy claras en agua urbana o industria de procesos, ¿no? Algunos ejemplos, pues en la línea de membranas pues llevamos trabajando más de, yo diría, casi 2 décadas. Sí que hay muchas experiencias, tanto en el ámbito de proyectos europeos, proyectos del Ministerio, aquí en el Ministerio español, también en el ámbito vasco, etcétera, y algunos bilaterales con diferentes entidades, ¿no? Entonces, ahí se ha trabajado, como siempre, laboratorio piloto real, y se han validado pues, membranas. Hemos trabajado con orgánicas y cerámicas, sobre todo mucho con cerámicas, ya ha comentado antes Enrique también, pues el que dio lugar a la formación de la empresa Liquid. Hemos trabajado con diferentes tipos de membrana, tamaño del poro y aplicaciones en aguas o incluso en lodos de muy alta densidad. Recuerdo un proyecto, por ejemplo, con MBRs anaerobios con una concentración de lodos muy potente, creo que era el caso de Veolia, y la verdad es que los rendimientos tanto en termófilo como en mesófilo eran muy buenos. O sea, es una tecnología que realmente pues se adaptaba mucho a los diferentes requerimientos, ¿no? La metodología, pues aparte de la experimentación que hemos comentado, es importante también la utilización de modelos y simuladores, pero yo diría que más incluso que tener simuladores para predecir el ensuciamiento, predecir un poco la pérdida de carga, etcétera, creo que es más importante la observación. Es decir, yo creo que más que simular cuándo se va a ensuciar la membrana, que muchas veces es un poquito impredecible y depende mucho del tipo de agua, depende de factores que son difíciles de controlar, es muy interesante tener observadores online que, por ejemplo, midiendo la presión transmembrana y los flujos, sean capaces, en los ciclos de lavado y controlado, sean capaces de detectar rápido cuando, por ejemplo, se está llegando a un ensuciamiento irreversible y, por lo tanto, cambiar las secuencias. Entonces, ahí yo creo que hay una línea de mejora, se ha avanzado, pero queda mucho por hacer en el desarrollo de observadores online del ensuciamiento y su aplicación a los controles avanzados, ¿no? Control avanzado que además en este caso es un control de una relativa complejidad porque tiene que tener en cuenta los dos procesos que están trabajando simultáneamente, la filtración y el biológico. Por lo tanto, el tema de cuándo lavas, cuándo controlavas, cuándo paras, tienes que tener en cuenta tanto la parte biológica como la parte de colmatación de las membranas, ¿no? Bien. Bueno, entonces ya entramos en el tercer bloque, ¿no? Hemos hablado de las tecnologías de base biológica, las físico-químicas, y ya, bueno, hay un último bloque que englobamos como tecnologías termoquímicas, donde vamos a hablar, bueno, de rutas concretas, como las que vemos aquí, de tanto pirometalúrgica como extracción supercrítica. Bien, aquí lo que nosotros nos que estamos un poco centrando, ¿no? como ejemplo, ¿no? Porque como siempre habría pues, muchísimos casos, ¿no? de este tipo de tecnologías. Lo vamos a centrar digamos, en el reciclaje de imanes y muy asociado a ello, pues la extracción de elementos de tierras raras. Cada vez oye más un poco la problemática de estos elementos, ¿no? de tierras raras, pues porque, bueno, son los elementos difíciles de obtener y además cuyo mercado a nivel mundial está prácticamente comprado por China, con lo que supone esto en cuanto al control de precios,
exportaciones, etcétera. Entonces, cada vez pues tiene obviamente más interés el desarrollar capacidades para poder, digamos, o bien recuperar los elementos de tierras raras, vamos a decir, puros prácticamente, para luego volver a utilizarlos en las numerosas aplicaciones, ¿no?, donde se necesitan, o en el caso de los imanes, que son uno de los principales, digamos, materiales que los necesitan, pues rutas de, digamos, de reciclaje de los imanes para, pues, darles nuevas aplicaciones. Bien, esto tiene sentido, pues, sobre todo en el caso de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, donde siempre encontramos normalmente, pues, diferentes imanes, motores industriales, la industria en aparatos de audio, por supuesto en turbinas eólicas y cada vez más en coches eléctricos. Bien, entonces ahí tenemos, pues bueno, una serie de rutas, ¿no?, posibilidades, digamos, de reciclaje. Una las llamamos rutas directas, en las cuales, digamos, lo que hacemos es una especie de reciclaje, reutilización, ¿no?, para la fabricación de nuevos imanes a partir de imanes ya utilizados. Normalmente ahí, pues, las tecnologías están más cercanas a rutas pirometalúrgicas. Y luego las rutas indirectas lo que hacen es más bien extraer de alguna manera los elementos de tierras raras a partir de diferentes procesos, ¿no?, de hidrometalurgia, solvometalurgia, extracción supercrítica, para luego ya poder sintetizar ya nuevos imanes de diferentes ya tipos de calidad. Entonces, bueno, pues en el primero de los casos, ¿no?, las rutas pirometalúrgicas, pues, como decía, en la de las tecnologías que aquí se emplean, en el caso, por ejemplo, de los imanes, estamos hablando de, primero que hay que tratar el imán, ¿no? Y se hacen procesos de desmagnetización, eliminación de todos los recubrimientos, a veces de polímeros, ¿no?, que contienen. Luego ya viene, pues, un proceso, ¿no?, de transformación, ¿no?, de convertir de atomización del imán y sintetización del polvo de neodimio y hierro para luego poder, digamos, fabricar nuevos materiales. Entonces, bueno, pues esto tiene, claro, la ventaja de que estamos haciendo una recuperación directa de los precursores de los imanes para fabricar otros nuevos. Y, bueno, pues la desventaja que al final estás trabajando, pues, a altas temperaturas, uso exclusivo, ¿no?, para sintetizar imanes, bueno, digamos, el aparataje, ¿no?, que hay detrás, ¿no?, es complejo. Aquí en CEIT, por ejemplo, disponemos ya de atomizadores para llevar a cabo este y otros procesos similares, ya a una escala ya prácticamente industrial. Bien, esos son procesos, pues, claramente útiles para recuperar compuestos, fundamentalmente, como ya hemos dicho, y que se aplican sobre todo a lo que es la industria metalúrgica, industria de procesos. Y luego ya, pues, lo que denominamos más rutas indirectas, pues una de ellas que nos parece de alto interés es, por ejemplo, la extracción supercrítica. De nuevo, una tecnología que no es nueva en sí misma, sino que ya lleva tiempo, pero la aplicación sí que es novedosa, la aplicación y, por tanto, las condiciones en las que se opera. Entonces, se trata, pues, en este caso, de, una vez hecha, pues, una disolución completa, ¿no?, del polvo metálico de unos imanes, intentamos a través de ácidos orgánicos, porque, claro, aquí no se trata solo de extraer los compuestos, sino de hacerlo de una manera sostenible. Podríamos utilizar grandes cantidades de ácido sulfídrico, por ejemplo, pero intentamos siempre, pues con ácidos orgánicos, ácidos que luego tienen, digamos, una recuperación más fácil, ¿no?, y son ambientalmente más sostenibles. Y luego, bueno, mediante el proceso y el empleo, ¿no?, de tecnología de extracción supercrítica por CO2, podemos llegar a extraer estos metales tan preciados. Bien, entonces las ventajas de esto, pues bueno, que, como decía, ¿no?, te permite utilizar además disolventes, digamos, verdes, que se pueden reutilizar, proceso con muy bajas emisiones, pero bueno, pues la desventaja es que este tipo de tecnología, pues sí que es verdad que se realiza, ¿no?, bajo altas presiones y, por tanto, el consumo energético es alto. Bien, son tecnologías adecuadas para recuperación de compuestos, está claro, su minimización y, de nuevo, pues su aplicación es la misma que en el caso anterior, ¿no?, la industria metalúrgica o la industria de procesos. Bien, entonces nosotros aquí en CEIT, pues bueno, nosotros, como decíamos, intentamos siempre llevar esto al último paso, ¿no?, que es llevar esas tecnologías, esa transferencia tecnológica al mercado. Y, como decíamos, pues una de las maneras, no la única, pero sí, desde luego, una de las maneras es la generación de spin-offs. Y, bueno, por poner algunos ejemplos relacionados con estas tecnologías
termoquímicas, pues quería al menos nombrar, ¿no?, a la empresa Meta78, que lleva unos pocos años ya pues empezando, ¿no?, su andadura, en este caso con procesos encaminados al reciclaje, ¿no?, de los elementos preciosos, tipo platino, sobre todo de los catalizadores de vehículos. Y luego también, muy recientemente, de hecho estos días acaban de empezar un poco su andadura, la empresa Ecomagnet, que se dedica precisamente más relacionada con los procesos que acabo de comentar de reciclaje de imanes. Bien. Bueno, pues una vez que hemos comentado un poco las soluciones, ¿no?, de los 3 bloques, ya tenemos ahora un último bloque relacionado con herramientas informáticas de análisis integral que se pasa a comentar mejor Eduardo. Muy bien, gracias, Enrique. Bien, ya para terminar, hemos visto que realmente el modelado, la simulación, control, gestión de datos tienen un interés claro para optimizar cada una de las tecnologías. Pero quizás una última reflexión, una última puntualización es el interés que tienen las nuevas herramientas cuando se trata de analizar globalmente, de una manera integrada, sistemas de alta complejidad, ¿no? Y ahí es donde realmente sí que todavía tienen un interés, yo creo que casi diría que son la única manera de abordar, pues yo qué sé, redes de saneamiento, redes de abastecimiento, depuradoras complejas, circuitos de aguas industriales, donde realmente al final incluso la propia metodología de gestión de datos y de simulación tiene que estar adaptada precisamente a eso, ¿no? Entonces, aquí simplemente 4 ideas finales un poquito sobre la línea de simulación y lo que ahora se está denominando gemelos digitales, control avanzado, simplemente lo pasaremos un poquito por encima, e integración y análisis de datos, ¿no? Entonces vamos poniendo algunos ejemplos y vas pasando, Enrique, pues vamos comentando, ¿no? La primera, pues simuladores. Bueno, simuladores no voy a volver a repetir, pero eso desde hace prácticamente los finales de los años 80 en CEID ya venimos trabajando con los primeros modelos matemáticos y simuladores de plantas. Los simuladores y gemelos digitales de la SEDAR son una tecnología que ya está contrastada y que realmente tiene un especial interés, como he comentado, cuando la complejidad de la planta, incluyendo línea de agua, línea de fangos, no digo nada si además tenemos que incluir algo de la red de colectores o el impacto del medio receptor, evidentemente hay que trabajar con simuladores. ¿Y para qué? Para optimizar el diseño de la operación o incluso cada vez más como herramientas de ayuda a la decisión. La metodología que hay que trabajar cuando el sistema tiene una alta complejidad son librerías de modelos compatibles. Lo ha comentado antes un poco Enrique, es decir, la idea es tener modelos que reproducen con precisión cada una de las tecnologías, lo que llamamos nosotros procesos unitarios, pero que luego pueden conectarse de una manera sencilla y rigurosa entre sí para generar, digamos, grandes redes, ¿no? Y tenemos ya un procedimiento sistemático de conexión de modelos, calibración y validación, ¿no? Y se ha aplicado pues, a muchas plantas de alta complejidad, ¿no? Vamos pasando, pero no solamente en el caso de las aguas residuales, cada vez más tiene interés empezar a trabajar las redes y la conexión con las depuradoras también en las redes de abastecimiento. Esto es más reciente, llevamos menos tiempo en eso, pero hemos comenzado a trabajar ahora, por ejemplo, con la UPV y el Consorcio de Aguas de Bilbao, en la predicción y el control de los trialometanos en las estaciones de tratamiento de aguas potables y las redes de distribución. En este caso, pues, con la idea de tener un modelo de predicción de la calidad del agua, hay que tener en cuenta que en este ámbito de cambio climático cada vez vamos a tener que recurrir a fuentes de agua que quizás tienen más materia orgánica y que los procesos de cloración pues, pueden generar contaminantes como los trialometanos. Entonces se trata de optimizar los tratamientos en la depuradora y también la propia red, ¿no? Porque luego en la propia red, sobre todo en las redes largas, hay depósitos intermedios, quizá puede haber puntos intermedios de cloración y se favorece la formación de este tipo de compuestos, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando, experimentando a escala de laboratorio, sobre todo ahí en ese caso la UPV, planta piloto y la propia, cogiendo datos de la propia etapa. Y aquí los modelos matemáticos se trabaja en WES, es decir, modelos bioquímicos complejos para lo que es el estudio de los depósitos, las tecnologías de tratamiento, y EPANET, que son simuladores de redes para estudiar la evolución de los compuestos a lo largo de la red, ¿no? Es otro ejemplo para que veamos cómo los modelos matemáticos, diría que son la única manera de abordar esto con una cierta globalidad y poder ver cuando tú actúas en uno de los elementos cómo repercuten en el resto del sistema, ¿no? Seguimos, otro ejemplo también. En este caso es un ejemplo de una red, un sistema de ayuda a la decisión, que es la integración óptima de los vertidos industriales de conservas de pescado en redes de saneamiento urbano, ¿no? Este es un proyecto europeo
hicimos con el Consorcio de Aguas de Bilbao y ACTI, con unas cuantas empresas de la zona de que vierten a la depuradora de Ondarroa. Y aquí la idea es cómo gestionar y cómo minimizar el impacto de estas almueras en la red de colectores y cómo evitar problemas en una depuradora pues, que tiene que cumplir requerimientos y que ve afectado al proceso biológico por la salinidad, ¿no? Entonces aquí se trabajó en diferentes frentes, un sistema de gestión ambiental en las propias industrias que fue normalmente coordinado por ACTI, una monitorización remota que hizo el Consorcio de Aguas de Bilbao de los vertidos en la red y nosotros hicimos una herramienta de predicción de la calidad del agua teniendo en cuenta los diferentes aportes, ¿no? Que son diferentes tanto en localización como en tiempo, que son los aportes urbanos, la contaminación urbana, los vertidos industriales, la lluvia, que es poco predecible, y las mareas, que, bueno, que son un poco más predecibles y que evidentemente, sobre todo mareas vivas, pues presentaban también infiltración que sumaba la salinidad a los propios vertidos. Entonces, de alguna forma, hacer un cierto semáforo, una regla de ayuda de decisión que nos permita decidir cuándo y en qué condiciones pueden verter, incluso también cómo gestionar la flexibilidad de la red que tiene con respecto, por ejemplo, a las estaciones de bombeo y los depósitos intermedios. Bien, vamos a pasar deprisa porque ya vamos cumpliendo tiempo. Bueno, simplemente decir, esto ya se conoce, lo paso por encima, la gestión de datos y el control avanzado de las depuradoras, sobre todo las grandes depuradoras, se ha avanzado. Creo que aquí he puesto la foto, un caso emblemático es la depuradora de Galindo, aquí en nuestra zona, pero queda mucho por hacer todavía. Queda mucho por hacer porque supone una mejora del proceso, una mejora de la calidad y una reducción de costes. Aquí realmente uno, creo que con los sensores que existen actualmente, yo creo que ya el cuello de botella no es tanto la información, sino quizás a veces un poco el estar sobrepasado por la información. Yo recuerdo hace unos años, hablando con el que era entonces el jefe de planta de Galindo, me decía que hace 10 años no teníamos información de la planta y no sabíamos cómo estaba. Y ahora tenemos demasiada información y a veces nos cuesta saber cómo está. Es decir, ahora mismo se trata de gestión de datos, es tanto más importante que las leyes de control. Y aquí queda un trabajo importante también por hacer. Ya para terminar, queda un par de proyectos, yo creo que son muy interesantes, sobre todo en el ámbito de lo que estamos hablando, y de cara a las industrias. Uno de ellos es la optimización de circuitos en las aguas industriales. Esta es una línea que comenzamos en un proyecto anterior a este que pongo aquí, se llama Aquafit for Use, luego seguimos en el M-Cubo, que es el que pongo aquí en la presentación, y el objetivo es reducir el consumo de agua y energía y mejorar la calidad del agua. ¿Cómo? Pues entrando de alguna manera en las empresas con 3 herramientas. Monitorización inalámbrica, es decir, colocar sensores que miden tanto la cantidad como calidad del agua en diferentes puntos con unas instalaciones lo menos invasivas posible, medir caudal, medir conductividad, medir, por ejemplo, amonio, nitratos de QO, y con esos datos, primero detectar ya posibles puntos de mejora y luego dar una información para construir modelos matemáticos y simuladores de la calidad del agua en todo el circuito industrial, tanto el tratamiento como la reutilización, como la producción, digamos, de contaminación. Y con ese simulador explorar posibles soluciones tanto de mejorar el tratamiento como de reutilizar y cerrar circuitos internamente. Y ver cuando uno cierra circuitos cuáles van a ser las consecuencias en la calidad del agua en los diferentes puntos, que algunos de ellos pueden ser críticos. Por ejemplo, en el caso, como es el caso del proyecto de la industria agroalimentaria. Y luego las mejores soluciones sí que se pueden validar también en plantas piloto. Para eso hemos ido creando también una librería de modelos matemáticos ya orientados a tecnologías de tratamiento de aguas industriales y en algunos casos pues también sectoriales, ¿no? El sector de la alimentación, el sector del papel, etc. Esto yo creo que es una línea también que tiene mucho recorrido, sobre todo ahora un poco en el contexto en el que nos han introducido pues, tanto Miquel como Garbini, ¿no? Bien, y ya para terminar, ya cerro con esto la presentación, un proyecto que estamos llevando a cabo también en este momento, es un proyecto grande, ambicioso, que lo estamos coordinando desde CEID, que se llama el Model to Bio, y en el objetivo es desarrollar una herramienta informática que optimice la valorización del flujo de residuos y subproductos en la industria alimentaria. Entonces, aquí se trata de desarrollar una herramienta de ayuda a la decisión en la que nosotros hemos ido modelando, bueno, en realidad combina tres líneas, ¿no? Una parte de caracterización de lo que se puede extraer de cada uno de los compuestos, aquí aparece pimiento, patata, tomate, etcétera. Hay una larga lista de compuestos, caracterizar qué productos, qué subproductos, qué productos tienen valor añadido y al final incluso cuáles pueden acabar, digamos, el caso es evitar de alguna manera el vertedero, puede acabar en metano, etcétera, en biogás. Experimentar diferentes tecnologías, fermentación y extracciones fundamentalmente, y todo ello crea unos modelos matemáticos que nos predigan tanto la generación de residuos como las posibles rutas.
En los modelos matemáticos nos hemos metido no solamente en lo que es la parte de tratamiento, sino también a logística, transporte, costes asociados, etcétera, y finalmente un algoritmo de optimización que para cada una de las ubicaciones geográficas y cada uno de los sectores te da no la única, sino las mejores, prioriza las mejores soluciones desde el punto de vista de valorización y global, ¿no? Teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. Este proyecto estamos en la mitad más o menos, ya tenemos los modelos bastante trabajados y ahora estamos trabajando en la parte de optimización, aparte de toda la línea experimental. Bien, yo creo que hemos dado un poco barrido de diferentes soluciones y diferentes tanto tecnologías como herramientas informáticas. No voy ahora a repetir cosas que se han dicho, pero lo que está claro es que tecnologías hay bastantes, hay que optimizar algunas de ellas, otras ya tienen un recorrido. Ninguna es buena para todo normalmente y la idea es encontrar la más adecuada y dimensionarla o adecuarla a cada uno de los problemas, ¿no? Y para terminar ya simplemente decir, bueno, pues que volvemos a la transparencia inicial, este es nuestro contexto, el contexto de la economía circular y quizás algunos retos y oportunidades simplemente por poner encima de la mesa el entorno, la simbiosis de agua urbana e industrial. Creemos que también hay un recorrido importante en la posibilidad de reutilizar el agua de las depuradoras urbanas en el ámbito industrial o incluso dentro de los polígonos industriales la utilización del agua de unas empresas a otras, la biorefinería, no hace falta que comente mucho más de eso porque estamos hablando casi todo el día de esto, el tema de digitalización sobre todo del agua, en este caso, porque creo que tiene un potencial muy grande, y luego también las nuevas formas de colaboración público-privada, no solo la compra pública de innovación y otros mecanismos que se empiezan a desarrollar precisamente para involucrar a todos los agentes en este objetivo, como ha comentado antes también, creo que ha sido Garbiñe, un objetivo de país, ¿no? Y bien, con estas ideas finales un poquito por encima de la mesa, pues acaba un poco la presentación que teníamos preparada. Os agradecemos la asistencia y también pues quedamos a disposición de posibles comentarios o preguntas que podéis hacer. Si da tiempo, no lo sé. Eskerrik asko Berta, Enrique. La verdad es que muy interesante la presentación y esta última parte que creo que tiene cierta relevancia, que la parte de integrar lo que es el tema de digitalización, que vosotros ya veníais trabajando a nivel de planta, pero que lo que comentáis, ¿no? Ese enfoque ya más integrado con datos de diferentes fuentes, ya que permite abordar pues esos modelos, simulaciones más allá de la propia planta, ¿no? Que va a facilitar esos modelos de economía circular. De hecho, era uno de los temas que habíamos planteado igual para preguntaros un poco cómo afectaba esto, pero bueno, con las últimas transparencias la verdad es que nos has dado una muy buena pincelada de qué es lo que se está haciendo y las oportunidades que se plantean en este sentido, ¿no? De digitalización. No se ha animado nadie a hacer alguna pregunta. Yo tenía una más, bueno, vamos de tiempo justitos, pero bueno, simplemente también ligado a tecnología, al desarrollo de tecnologías transversales. En el mundo bio, ¿cómo veis que puede afectar también, ¿no? Todas las herramientas de edición genética, pues el CRISPR y tal, que ahora mismo, pues bueno, cada vez hay más métodos, herramientas, y así si hasta ahora el tema biológico ha sido un poco más selección de microorganismos naturales, ¿no? Y propiciar su crecimiento, ahora mismo pues se abre un mundo ¿no? de generar microorganismos específicos, rutas enzimáticas específicas, si esto va a tener un impacto, si es viable desde vuestro punto de vista y, bueno, si nos podéis aportar algo en este sentido. Yo creo que le voy a dejar al biólogo. Bueno, a ver, sí, la pregunta tiene lo suyo, ¿no? O sea, está claro que, o sea, toda la parte está digamos, de procesos biológicos, ¿no? Para producción de diferentes compuestos, etcétera, que lleva tiempo desarrollándose, pero efectivamente todavía queda un mundo por hacer. Y de hecho estamos viendo cómo son al final temas que, hombre, pues bueno, que cuesta mucho más llevarlos a la cercanía al mercado, ¿no? Incluso a generar ese interés en empresas, spin-offs, etcétera. O sea, es un proceso mucho más lento, ¿no? Así como en otras tecnologías más físico-químicas, etcétera, enseguida, bueno, pues llegas a algo más rápido, todo esto va más lento, ¿no? Entonces, en esta línea, bueno, lo que planteas, ¿no? De modificaciones genéticas, de nuevas rutas metabólicas, es un tema, a ver, por ejemplo, al menos desde nuestra experiencia, lo tenemos ahí. A ver, se escapa un poco, ¿no? Digamos, de nuestro ámbito de aplicación, de una investigación quizás más aplicada a la que hacemos,
Pero, sin embargo, ahora que lo has comentado, pues bueno, estamos ahora precisamente en esa línea iniciando pues una colaboración, ¿no?, con nuestros compañeros de Tecno, ¿no?, del grupo de bioinformática, precisamente con el desarrollo de unos nuevos modelos metabólicos, que van precisamente un poco en esa línea. En el tema, pues bueno, nosotros, como ha comentado bien Eduardo, ¿no?, tenemos un tipo de modelos, ¿no?, que tienen unas características y que son ya bastante aplicados, pero desde luego para el desarrollo o conocimiento, ¿no?, de nuevas líneas metabólicas donde podamos, digamos, optimizar mucho mejor o conocer mejor las rutas, ¿no?, para producir un compuesto determinado con un microorganismo determinado, de nuevo nos encontramos con que necesitamos herramientas digitales. Evidentemente la experimentación nos puede confirmar algo, pero ni mucho menos. Estamos hablando ya de unas bases de datos que hay detrás donde, vamos, que son tremendas, ¿no? Y hay mucha investigación por ahí, muchísima detrás, que está muy aplicada normalmente al sector de salud, pero que queremos, digamos, trasladarla precisamente al sector también ambiental. Y bueno, nos parece muy interesante y estamos nosotros al menos empezando un poco en ello. No sé si Eduardo igual puede completar, pero... Bueno, sí decir que por la parte que me toca he intentado ver un poquito también los modelos que hay detrás. Son modelos complejos, normalmente la tradición que he trabajado en un modelo son modelos diferentes, pero sí es verdad que desde otro ámbito, un ámbito más médico, pero hay grupos que están trabajando en bioinformática y estamos viendo un poco la posibilidad de utilizar la experiencia que ellos tienen precisamente para aplicar a la generación de rutas metabólicas. Y algunos de los modelos más complejos de los que estamos trabajando tienen un poquito de rutas metabólicas muy básicas, pero realmente hay detrás mucho, como comenta, hay unas bases de datos muy contrastadas que hay que irlas conociendo, ¿no? Estamos explorando un poquito. Vale, pues en principio no hay Aquadatic. Tenemos una pregunta de Jorge de Aquadat. Jorge. ¿Me oís ahora? Sí. Vale, Eguerdión. Bueno, agradecer esta primera sesión, yo creo que muy interesante. Conocemos algo a CEIT, aunque hoy han mostrado proyectos sumamente interesantes. Y tengo una pregunta que yo creo que es realmente para todos, ¿no? Desde Garbiñe, que representa un poco a toda la red vasca de tecnología, y bueno, ya CEIT. Es una duda que nos encontramos habitualmente, ¿no? Las startups o las empresas que estamos un poco en avances tecnológicos no convencionales o no tan implantados, un estado de madurez incipiente, yo veo presentaciones como la de hoy y encuentro que no tengo claro si a veces podemos ser competidores, ¿no? Porque las empresas que adoptan en estas etapas este tipo de tecnologías, pues claro, hay dos opciones: o se dirigen a agentes tecnológicos, o se dirigen a startups, o articulamos el cómo colaboramos, porque si no puede caber la duda razonable de que estamos compitiendo en vez de transfiriendo y colaborando, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo tenéis articulado esto, ¿no? ¿Cómo lo abordáis? No sé si ha quedado clara la pregunta porque es muy amplia, pero... No sé si tomo la palabra al menos en un primer estadio y os doy la palabra. Yo creo que sí que, mira, es un punto importante, Jorge. Al final, la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación abarca una tipología de agentes, un abanico importante. No sé si son 9 o 10 en totalidad, y cada uno de ellos tendría que tener su rol particular en la cadena de valor de la I+D, ¿no? Desde el punto de vista de investigación más básica hasta el final. Pero no tampoco tenemos que ver esa cadena de valor como una línea, ¿no? Una línea única, sino que casi tenemos que aplicar el paradigma de economía circular aquí también. Es decir, no creo que sean competidores, sino que al revés, lo que se tiene que es poner sobre la mesa todos los intereses de cada uno de los agentes cuando haya proyectos o casi contratos, ¿no? de colaboración, y cada uno quedarse con la parte interesada y, sobre todo, el tener las funciones marcadas
desde su tipología de agente que son, ¿no? Sí que es verdad que cada vez más y más las empresas son también generadoras y se dedican a desarrollar tecnología en sí. Lo que es importante es que en ese desarrollo se impliquen otra tipología de agentes que trabajen en el ámbito que les toca, ¿no? A cada uno de ellos. O sea, no es cuestión de buscar competidores, sino que colaboraciones efectivas. Y para eso, yo creo que lo más importante es esclarecer intereses y negociar los puntos contractuales, ¿no? Claridad y transparencia, vamos. No sé si Enrique y Eduardo quieren añadir algo. Bueno, a mí, Pues, para que... Perdona, Juan. No, sí, muy brevemente. O sea, yo creo que es una cuestión importante. Nosotros, o sea, no sé, o sea, en el momento que hacemos una transferencia tecnológica, claro, hay diferentes fórmulas, ¿no? Claro, yo puedo sacar una spin-off que puede ser competidora tuya, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? Pues es una cuestión, como ha dicho Garbiñe, pues bueno, hay que ver si hay esa necesidad de crear esa competencia, al menos en Euskadi, bueno, y eso pues es una cuestión también de transparencia pero también es verdad que podemos sacar no sé, licenciar alguna tecnología que te pueda interesar a ti, que luego la vas a explotar y en la cual pues ambas partes nos veamos beneficiadas, ¿no? Al menos yo, por mi experiencia, pero ya es algo ya más concreto, nosotros, bueno, sí que estamos habituados a colaborar con startups ajenas a nosotros, que se han generado en otro ámbito y que nos vienen, pues, por ejemplo, pues porque en algún momento pues, tienen algún cuello de botella importante dentro de esa tecnología que están, digamos, bueno, está ya semidesarrollada, ¿no? Muchas veces, y nosotros ayudamos en una parte concreta, aunque luego el desarrollo del producto obviamente es suyo, ¿no? Eso es un poco lo que yo podría decir. Y Eduardo seguro que lo puede completar, ¿no? No, yo tampoco completaría, yo resaltaría también lo que ha dicho Garbiñe. Yo creo que tampoco somos tantos, vivimos cerca, nos conocemos, yo creo que es cuestión de claridad. Es decir, hablar qué quieres, con qué te quieres quedar, qué es lo que es crucial para ti, qué tal. Y luego incluso también el propio usuario final, a lo mejor, que plantea esa tecnología, pues ver qué cosas, digamos, es ya un producto de mercado, qué cosas requiere innovación. Es decir, es hablar y realmente siempre puede haber algunas, sobre todo al principio, hasta que nos conocemos del todo cómo funcionamos, puede haber algún cierto solapamiento en algún momento, pero yo creo que la idea es hablar, hablar, hablar y nosotros en general, si vemos que hay una empresa, y más una empresa cercana, una empresa innovadora que puede hacer eso y te lo tiene como producto, pues evidentemente al revés, podemos hacer hasta de intermediarios y de puentes con el que tiene esa necesidad. Si hay alguna parte de innovación, pues la desarrollamos y luego vemos con qué nos queremos quedar también, que bueno, que una aplicación, hay muchas formas de hacerlo y bueno, pues todos tenemos que aprender de esto, es decir, esto no es fácil. Sí, sí. Pero vamos, yo estoy convencido de que, que de alguna manera que si nos solapamos mucho es que alguno está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si no, pues vamos a hablar claro y con claridad yo creo que se puede conseguir, ¿no? Creo que Jorge se ha respondido a tu pregunta. Aprovecho que pasa la pregunta por aquí también para decir que el clúster puede ser un buen espacio en el que hacer estos pactos o, bueno, llegar a ese consenso, ¿no?, entre los diferentes proveedores de oferta tecnológica y, bueno, contar con nosotros para establecer ese espacio de diálogo, digamos, entre las partes. Para al final esa visión común que hemos hablado durante toda la presentación, ¿no?, de cadena de valor. Y lo que me ha gustado eso de economía circular, Garbiñe. Pero, pues, bueno, podemos aprovechar el espacio del clúster para tratar estos temas también. Y bueno, creo que ya podemos dar por finalizada la jornada. Me están persiguiendo por aquí para que os comente que si podéis completar, por favor, la encuesta de satisfacción, que está en el chat. Se compartirán también las presentaciones a través de los correos de aquellos bueno, de los asistentes. Y bueno, eso, que estará también luego la grabación de la jornada en YouTube. Y bueno, ya no sé si me van a dejar compartir aquí la pantalla. Estamos aquí
Bueno, simplemente comentaros que, bueno, que en Aclima, bueno, no os vamos a dar a elegir entre la píldora azul y la roja, pero bueno, tenemos también más oferta, digamos. Entonces, comentaros que la próxima píldora tecnológica será el 5 de octubre a cargo de Tecnalia, donde hablarán también de tecnologías innovadoras para transformar los residuos en recursos. Tendremos también el 26 de octubre otra con Techniker y el 9 de noviembre otra con Geiker. Y bueno, ya, esto sí ha sido más publicidad. Y bueno, pues agradecer de nuevo a Garbiñe, a Enrique, a Eduardo y a todos aquellos que habéis participado en esta jornada, pues bueno, vuestra asistencia. Esperamos que sea que podamos continuar con estas píldoras más allá de las 4 que tengamos planteadas y que sea un instrumento que nos ayude a establecer puentes entre oferta y demanda y que se generen tanto proyectos más cercanos al mercado como nuevas líneas de innovación. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, un placer. Agur. Agur. Agur.